La palabra está tomada en la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro de Juan, desde el capítulo 1 en adelante. La palabra de Dios se hizo hombre. Así dice la palabra del Señor Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, y la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron le dio capacidad para ser hijo de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino porque han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo, único en él todo, era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte de él, yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos los dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos los dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdote y levita desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otras preguntas. ¿Por qué bautiza entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán,
donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que has de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí. ¿Qué significa maestro? Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por las palabras de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamará Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba abajo de la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, pero verás cosas mayores que esta. En verdad le digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea
y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tiene vino? Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él le diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad para con Jesús. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y lo llenaron hasta el borde. Saquen ahora, le dijo él, llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le da el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea, y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas sentados detrás de su mesa. Hizo un látigo con cuerda y lo echó a todo fuera del templo junto con las ovejas, bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Y los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en las Escrituras como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fijaba de ello, pues lo conocía todo y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo,
Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como la que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacer? ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde vas. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando le hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si le hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque su obra eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús se fue con su discípulo al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán
y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reserva. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todo. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenas. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que ahí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio, pero acepta su testimonio y es como conocer que Dios es verdad. Aquel que Dios ha enviado habla la palabra de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticia de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria, y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacobo. Dio a su hijo José, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conociera el don de Dios, si supiera quién es el que te pide de beber, tú misma le pediría agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tiene con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestros antepasados Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús les dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed
ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tiene marido, pues has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. En eso ha dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos nos dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él le contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si quién le habría traído de comer. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo le digo: levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos todo para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. ¿A qué vale el dicho? ¿A qué vale el dicho? Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo lo he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por la palabra de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los días, Jesús partió de allí para Galilea.
Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, pero habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que se encontraba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puede volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con su sirviente que venía a decirle que su hijo estaba sano. Le preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que en esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea de Galilea. Hermanos, el Señor Jesús, a través de todos los milagros que mostró en aquel tiempo cuando anduvo personalmente con los apóstoles, a través del tiempo hemos venido leyendo y conociendo de todas sus obras. Lucas también, que no fue apóstol, escribió sobre Jesús, por lo que se decía los que andaban con él. Y muchos que no estuvimos presentes en ese tiempo y no anduvimos con Jesús, creemos por lo que hemos oído y por lo que hemos leído que Él fue capaz de ser el Hijo de Dios que vino a la tierra en persona, el Dios mismo, el Emmanuel con nosotros, y cambió el rumbo de nuestra vida. Porque cuando Él toca y se le abre y uno lo deja entrar y uno entrega todo lo que es a Él, Él lo toma en sus manos y Él transforma a ese individuo en un nuevo ser semejante al Hijo que Dios creó y tejió en el vientre materno. De manera que al nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como Él le explicó a Nicodemo, hoy usted y yo podemos ser salvos por gracia de su amor del Padre y por obra del Espíritu Santo mantenernos conservando la salvación por la misericordia que es renovada cada mañana del Padre creador y conservador de nuestras vidas.